Pero bueno, quería compartirles en esta noche antes de... Raúl y Martita, ¿me pueden hacer un favor de mandarle el link a Rafa y a Ivy? Mientras tanto, gracias. Compartirles Hechos, capítulo 1, verso 8, súper conocido en las misiones, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El título o la temática del día de hoy es el rol de la iglesia como enviadora de obreros, así que es un tema bien interesante y bueno, yo creo que vamos a disfrutarlo juntos. Así que, ¿les parece si hacemos una oración para iniciar esta noche? Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser hijos tuyos, de ser parte de tu iglesia, Señor, en el mundo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalás de poder aprender, Señor, en medio de esta pandemia, agradecidos de poder tener internet, de poder tener buena conexión, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir junto con Rodolfo, con Beatriz. Bendecí sus vidas, Señor, y usalos en esta noche, que toda su experiencia, su ministerio, sus vidas, Señor, puedan transmitirnos a nosotros, Señor, lo que por ahí sabemos y a veces dejamos de hacerlo, Señor, y que vos puedas también recordarnos en esta noche los planes que tenés para tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de Luz y por la vida de cada uno que está en esta noche, Señor. Dejamos a la guía de tu Espíritu Santo esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Karen Fernández, soy de la ciudad de Posadas Misiones, y gracias Rodo Bea por estar de nuevo esta noche. Y por ahí está mi compañera Luz también. Somos las que estamos en el flyer hoy, así que Luz, si estás por ahí. Acá estoy. Bueno, mi nombre es Luz, soy de la ciudad de Salta Capital, y bueno, vivo en Córdoba hace unos 10, casi 11 años en este momento, así que ya me considero, no sé, me considero más cordobesa. No sé, todavía lo estoy pensando. Pero en el año 2014 conocí el Ministerio de Letra, conocí a Rodolfo y a Beatriz, y comencé también ese mismo año con capacitaciones en todo lo que tiene que ver con los cursos fundamentales para poder ser parte de un proyecto de traducción bíblica, sin saber en lo que me metía. Pero ha sido un caminar con Dios impresionante, así que realmente acá estamos con Karen, nos conocimos en el 2017 y el año pasado, en febrero, tomé la decisión de unirme al proyecto que ella había comenzado ya a trabajar, que era para ir a Papúa Nueva Guinea. Así que arrancamos a principios del año pasado a planificar y bueno, acá estamos en ese proceso. Voy a compartir la diapositiva, si me quedan un poquitito. Bien, ¿la pueden ver? Sí. Bueno, como les contaba, nuestro proyecto es para ir a Papúa Nueva Guinea. No sé cuántos conocen la ubicación de Papúa Nueva Guinea, generalmente se confunde con Guinea-Bissau, con Guinea Ecuatorial. No queda en África, sino que queda en el continente de Oceanía, al norte de Australia. Ahí ya nos vamos ubicando en el mapa y bueno, comparte la frontera terrestre con Indonesia. Es un territorio conformado por islas, pero bueno, ya vamos a ver un poquitito más de eso. Bueno, como les contaba, bueno, yo acá lo estoy tapando, pero seguramente ustedes lo ven, más o menos acá, miren mi cursor, acá es donde se encuentra ubicado
Papúa Nueva Guinea. Y acá hay unas imágenes de cuando Karen estuvo ahí. No sé si Karen querés contar un poquito de tu experiencia allá. Me parece que la perdí a Karen. Bueno, sí, la perdimos a Karen. Así que voy a seguir yo. Yo no puedo contar la experiencia de Karen en Papúa, así que voy a contar un poquitito lo que sabemos del país, ¿sí? Recién les contaba que está conformado por islas, ¿sí? Aproximadamente unas 600 islas ubicadas en el Océano Pacífico. Lo interesante de este país es que de todo el país solamente el 18% de su población vive en zonas urbanizadas. Así que ustedes imagínense ese panorama, ¿sí? Solamente el 18% de un territorio nacional. Sí. Karen, Sí, Luz, perdón. ¿podés silenciar tu micrófono? Sí. Gracias. Como les decía, el 18% de ese territorio nada más, de la población, digamos, viven en zonas urbanizadas. Así que imagínense el nivel de aislamiento en el que vive la gente en Papúa Nueva Guinea, ¿sí? Viven en una situación en donde no tienen acceso a, por ejemplo, lo que es todo el sistema sanitario, hay muy poco acceso a lo que es la educación. No hablamos de un país que tenga carreteras, que tenga rutas en todo lo que es el territorio, todo lo que lo comprende, así que muchas de esas personas pasan la mayor parte de su vida completamente aislados porque no pueden salir de ese lugar, y los medios de transporte en los que nos vamos a estar moviendo con Karen van a ser, bueno, básicamente aéreos a través de avionetas, o acuáticos a través de alguna lancha, ¿sí? Y básicamente eso, ¿sí? Papúa Nueva Guinea en su territorio tiene más de 830 lenguas, es decir, las personas hablan mejor dicho, no todas las personas, sino que hay más de 830 grupos étnicos en ese país, pero hay 3 idiomas que son los principales: el inglés, el Tok Pisin y el Kirimotu. Con respecto al inglés, bueno, Karen y yo, gracias a Dios, hoy por hoy lo manejamos, hablamos inglés, o sea que tenemos eso a nuestro favor, pero estamos aprendiendo, estudiando semanalmente el Tok Pisin en este momento con una ex misionera retirada que nos está ayudando muchísimo, y algunos otros contactos de nativos que viven en otros países que también nos dan información a través de WhatsApp. Nosotros vamos a estar trabajando con uno de los idiomas de estos más de 830 que hay, ¿sí? Karen, ¿estás? Sí, Luz, perdón. Es que, bueno, seguimos. No voy a conectar mi cámara, disculpen. Bueno, ¿por qué Papúa Nueva Guinea? Bueno, Luz estuvo hablando de algunas ventajas y otras cosas también interesantes del país. Y en primer lugar, como Luz mencionaba, capaz les llamó la atención, 830 idiomas en Papúa, pero de los cuales todavía 300 están esperando por un inicio de un proceso de traducción de las escrituras. Entonces, hay una necesidad grande en ese país y bueno, Papúa también es una puerta abierta. Nosotros con Luz y otros amigos también ingresamos como lingüistas al país con visa de trabajador voluntario, digamos, en esa área, en el área lingüística, en el desarrollo de las lenguas del país, digamos.
Y también, obviamente, el trabajo principal al cual vamos es hacer el trabajo de la traducción de las escrituras. Luz, no sé si querés agregar algo hasta por ahí. Sí, quizás respecto a lo que es el trabajo de la traducción, destacar que vamos como facilitadoras, porque no seríamos nosotras las traductoras así propiamente dicho, sino que vamos más bien a facilitar herramientas y a conformar un equipo de traducción con los nacionales, con los papuanos, ¿sí? Así que eso sería como lo más fuerte de lo que vamos a estar haciendo. Bueno, y en el país también hay libertad para el Evangelio, como dice ahí abajo, y también se reconoce a Papúa Nueva Guinea en general como un país cristiano. Ya hace más o menos 70 años que comenzó la labor del área lingüística y de la traducción de las escrituras, pero mucho antes comenzó la labor misionera en el país. Hubo misioneros de todas partes, metodistas, anglicanos, de varias denominaciones también, y lo que nosotras hacemos con Luz es poder servir a la Iglesia Nacional. Probablemente al lugar que se nos asigne ya haya una iglesia local en la comunidad también, y nosotras servimos a esa iglesia, digamos. Así es. Cuando hablamos de un país que se reconoce como país cristiano, entramos en una especie de crisis con Karen, porque estamos ante una situación de un país que se autodenomina cristiano. La mayoría de las personas van a poder decir que se identifican con el cristianismo, pero en realidad, ustedes imagínense llevar adelante una vida como cristiano sin haber leído la Biblia y solamente habiendo escuchado el mensaje en un idioma que no es el idioma propio, que es un idioma extranjero. Entonces, realmente nos preguntamos, ¿se trata verdaderamente de un país cristiano? Además, para decir que se trata de un país cristiano, ¿en quiénes están basándose las estadísticas y quién determina y cómo determinaron que todo el país es cristiano cuando el nivel de aislamiento en el que vive la mayoría de la población, les recuerdo, el 18% de la población solamente vive en zonas urbanizadas? Entonces, basándonos en qué podemos decir que se trata de un país cristiano cuando la mayoría de las personas viven completamente aisladas. Cuando hablo de aislamiento hablo de falta de energía eléctrica, por lo tanto falta de internet, o sea que eso que estamos acostumbrados a decir, bueno, pero ahora con el internet todos escucharon el mensaje de salvación. Y no, la verdad es que no es así. Así que siempre hablamos de esto con Karen. Quizás ella puede contarles un poquitito cómo es la realidad de la vida al no tener el Evangelio ahí, y recordarles que al ser un país con una raíz, con las raíces animistas, es muy fácil al no tener la palabra de Dios, al no poder tener acceso a la palabra de Dios, que se formen el sincretismo y religiones que son completamente paganas al no haber comprendido la verdad del Evangelio, ¿no? La pureza del Evangelio. Karen, no sé si querés contar algo más de ahí. Claro, sí, mayormente, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Papúa en el año 2018, solo por 3 meses, así que la experiencia es un poco corta, digamos, en cuanto a todo esto, pero uno ve en el día a día de ellos, en cómo ellos se relacionan con las cosas de Dios, digamos, como diríamos acá, cómo se relacionan con lo que ellos entienden de Dios, y es algo mínimo, digamos, a lo que mayormente nosotros de este lado, teniendo la palabra de Dios, entendiéndola en nuestro idioma, nos relacionamos de manera diferente. En cambio, nosotros veíamos de que muchas cosas han sido implantadas por la cultura extranjera también, incluso en el ritual del culto, digamos, en la forma del culto, de la reunión, y muchas cosas, y que uno veía muchas cosas afuera después de la reunión,
cómo ellos, así como muestra esta foto, cómo ellos eran felices, alegres, pero dentro de la reunión eran como personas súper serias, súper... Es porque justamente el Evangelio, la palabra de Dios no había entrado profundamente a sus vidas. Ellos están en eso de que entienden y no entienden. Y bueno, una de las cosas que a veces conocemos o escuchamos acerca del país es que lo que decía Luz, muchas veces el sincretismo y el hecho de que pueden ir a una reunión el fin de semana, pero a su vez salir a la reunión y ir a alguien para que les ayude a sanar a sus hijos o a sacar algún tipo de enfermedad y todo eso. Entonces, creo que ahí sumé un poquito. Sí, gracias, Karen. Bien, como les decíamos, el proyecto básicamente está fundamentado en comenzar un proyecto de traducción bíblica. Para hablar de un proyecto de traducción bíblica hablamos de estimativamente entre 12 y 15 años, esto habiendo logrado armar un equipo de nacionales, ¿sí? Volvemos a recalcar y siempre hacemos mucho énfasis en esto, que nosotros no somos los principales traductores, sino ellos, que son los conocedores de su propio idioma y los expertos, son los que tienen que dar toda la contribución lingüística. Nosotros vamos a ir a facilitar herramientas. Entonces, esto es suponiendo que todo sale de una manera hermosa, así, perfecta. Estimativamente se piensa que un proyecto de traducción del Nuevo Testamento puede demorar entre 12 a 15 años, ¿sí? Pero no es lo único que tenemos pensado, por lo menos nosotras en nuestro corazón, hacer. Bueno, creo que me está dando pie a mí para que hable. Bueno, la idea del trabajo de formar un equipo no solo de traducción, como decía Luz, sino también de uso de escrituras o literacidad, que las personas puedan, lo que nos contaba Rodolfo y Beatriz en la reunión anterior, de que ni bien Rodolfo comenzó con el trabajo de traducción y ya estaban los primeros escritos en la lengua Nadev, Beatriz comenzó a enseñar a las mujeres, a los niños, o a los que les hacía falta a leer, a escribir, para que ellos puedan tener contacto con esa escritura, eso nuevo que estaba dando vueltas en su comunidad, digamos. Y también, por otro lado, la palabra literacidad abarca un poquito más, no solo enseñar a leer y escribir, sino que ellos puedan desarrollar ya sea bosquejos, ya sea devocionales, con eso que ya están recibiendo traducido, que no se queden simplemente con leer la palabra, sino que realmente puedan aplicarla en su cotidianidad, cuando cocinan, cuando lavan, cuando van al río, cuando ejecutan una canción, que esa canción pueda ser realmente guiada por eso que ya está escrito en su propia lengua, digamos, que ellos puedan desarrollar el arte también a través de las escrituras. Sí, creemos, tenemos la convicción de que la palabra de Dios es lo que puede redimir, ¿sí? Las cosas que por ahí pueden ser entregadas al Señor. Hablaba Karen del arte y todas esas cosas, pero más profundo que eso es el tema de ir a ser discípulos, y el discipulado no se puede dar sin la palabra de Dios. Entonces es sumamente importante para todo lo que tiene que ver con la literacidad, que esté la palabra de Dios traducida en la lengua que ellos puedan entender las verdades espirituales, y que esas verdades espirituales puedan ser aplicadas. Y pensemos nosotros, ¿no? Nosotros cómo usamos la Biblia en nuestro diario vivir. De la misma manera, ellos pueden vivirla y pueden experimentarla si la tienen en su propio idioma. Para que la palabra de Dios no sea algo extranjero, lo ideal sería que llegue en su propio idioma. Y para que la persona pueda ser verdaderamente transformada de una forma positiva, realmente necesita ser en el idioma que toque el corazón, que penetre en el corazón y que cambie, ¿no? Que transforme el espíritu de la mente. Así que confiamos en que el discipulado se puede dar únicamente con
la traducción de la palabra de Dios en el lenguaje que todos, desde los niños hasta los más ancianos, puedan entender y puedan compartir, puedan comunicarse, puedan cantar juntos y puedan transmitírselo, ¿no? De generación en generación. Nosotros con Luz, cuando llegamos a Papúa, lo primero que vamos a hacer es esto que dice más abajo, que se llama Field Training Course, que es un curso de adaptación para trabajar dentro del país. Ahí nos ayudan a que podamos, en primer lugar, lo que comentaba Luz del idioma, Tok-Pisin, tenemos tiempos de aprendizaje del idioma, después también nos van a ayudar a meternos un poco más al río, a nadar. También por otra parte vamos a tener caminatas de resistencia. Es un curso para adaptarnos a la cultura, al idioma, a la forma de vida del papuano, digamos, en general, porque probablemente en cada aldea tengan algunas cosas específicas también, ¿no? Pero nos van a enseñar a hacer fuego, nos van a enseñar a cocinar en el fuego. Maru nos contaba que también nos enseñan un montón de recetas, un montón de cosas prácticas para el día a día, digamos, del trabajo en Papúa y en las aldeas. Cómo cruzar un río probablemente también nos van a ayudar los papuanos a hacerlo. Y la verdad es que es un curso de 12 semanas que nosotras llegamos y también el ministerio o la organización lingüística que trabaja en el país nos pide, es un requisito, digamos, previo. Nosotras con Luz, como ella decía, nos capacitamos en inglés y en toda el área lingüística, y esto también es parte de nuestra capacitación, poder llegar al país y hacer este curso también de adaptación. Sí, la organización con la que vamos a estar trabajando entiende lo mismo que entendemos nosotros desde Letra, que necesitamos aprender la cultura de ellos. Entonces hay un énfasis en que nosotros vamos como aprendices. Y este Field Training Course es en parte eso, ¿no? Dejar lo que nosotros traíamos, lo dejamos en el aeropuerto de Argentina y llegamos a Papúa para empezar a adquirir lo que ellos tienen para enseñarnos y para darnos. Así que realmente es un desafío, y si se acuerdan de orar por nosotros, oren por el proceso de adaptación a la cultura papuana. Así es. Bueno, estas son unas palabras, creo que la primera frase la conocen todos. Muchas gracias. La segunda también, thanks so much. Siule la Kaina es muchas gracias también, pero en el idioma Dio Dio, que fue el que tuve la oportunidad de conocer un poquito cuando estuve en Papúa, y thank you Tumas es el idioma nacional Tok-Pisin, es el segundo idioma nacional, digamos. Entonces queremos agradecerles, y nosotras con Luz tenemos las herramientas adquiridas por Dios y queremos ir a servir. Queremos hacer eso. Eso está en nuestro corazón, poder servir, poder ser parte de esta área de la traducción de las Escrituras, y que por lo menos, si Dios no nos lleva a otro lado después, un pueblo más pueda tener la palabra de Dios, o por lo menos el Nuevo Testamento, en su lengua, y puedan entenderla, amarla y apreciarla como nosotros lo hacemos. Así que oren por nosotras, por favor. Luz, no sé si querés decir algo más. Si no, le damos pie a Rodo y Bea. No, eso, que no se olviden por favor de tenernos en sus oraciones. Realmente no podemos hacerlo solas, no podemos ir solas, necesitamos de la iglesia. Les vuelvo a recordar, es un lugar en donde vamos a estar muy aisladas, entonces si realmente los necesitamos. Puede sonar a un cliché, pero no es un cliché. Así que contamos con ustedes y sabemos que más de una vez en nuestras victorias y en nuestros momentos en los que seamos fortalecidas, vamos a pensar en que ustedes están orando por nosotros, y por eso se da eso, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, si quedaron preguntas o dudas, podemos hacerlas al final, después que Rodo y Bea también compartan lo que nos trajeron en esta noche. Gracias, Rodo, Bea. Bueno, buenas noches a todos. Espero que nos escuchen. A ver, ¿nos escuchan? Bien.
Cuando decías, Luz, que la cultura la quieren dejar en el aeropuerto de Argentina, mucha suerte con eso. Bueno, pero bueno, es importante que nos adaptemos a la cultura, obviamente, pero tan fácil no dejamos la nuestra. Siempre la vamos a llevar juntos, pero podemos aprender otras culturas, ¿no? Yo me acuerdo de una situación, Luz, cuando yo hacía algo que era extraño, no me acuerdo qué era, en los ojos de los Nadeb se reían y yo me di cuenta que yo estaba haciendo algo que era raro para ellos y entonces como ellos aprenden de sus padres, y eso siempre cuando uno les preguntaba, ¿dónde aprendiste eso? ¿De mi mamá, de mi papá? Entonces yo dije, bueno, eso yo aprendí de mi mamá, de mi papá. Y ellos estaban totalmente satisfechos con esa respuesta. Entonces creo que los pueblos tampoco no esperan que nosotros nos completamente abandonemos nuestra cultura totalmente, ¿no? Tenemos que mantener en ese sentido también nuestra identidad. Bueno, nosotros vamos a compartir, como nos habían pedido, sobre el tema del rol de la iglesia en el envío. Y vamos a estar mostrándoles un PowerPoint y estar hablando juntamente con ese PowerPoint. Y si tienen cualquier problema de escuchar, por favor avisen. Tal vez vos, Karen, podés estar avisándonos en caso de que no se escuche, ¿sí? Escuchamos de Karen y de Luz el proyecto que ellas tienen, el deseo que ellas tienen de salir como misioneras a Papúa Nueva Guinea y trabajar en el Ministerio de Traducción Bíblica. Pero obviamente, hermanos y amigos, sabemos que ellas no pueden ir solas, ¿no? Ellas necesitan de una iglesia, necesitan a veces más de una iglesia, necesitan de un grupo de amigos, familiares, que los estén apoyando en ese trabajo. Es sumamente importante. Ya en el Nuevo Testamento, en los primeros viajes misioneros era así también, que la iglesia apoyaba a aquellos que salían a llevar el evangelio más allá de sus propias fronteras. Así que estaremos hablando justamente sobre el rol que tiene la iglesia en el envío de obreros. Y obviamente ese es un tema que se podría hablar por mucho tiempo. Así que lo que vamos a presentar no es exhaustivo, es una pincelada, son quizás los puntos más importantes, pero no vamos por eso dejar de hacerlo, ¿no? Créanlo o no, pero ya hemos escuchado que algunas iglesias se preguntan si el concepto del misionero es bíblico. Es un concepto bíblico porque, claro, la pregunta está si miramos en la Biblia, no aparece la palabra misionero, ¿no? La palabra misionero en realidad viene del latín, del verbo missio, y significa enviar. Y un misionero es en realidad un enviado. Tenemos en el Nuevo Testamento, sí, un enviado, y estos eran los apóstoles, que significa también justamente enviado. Solamente que los apóstoles obviamente eran testigos oculares del trabajo de Jesús, del ministerio, de sus enseñanzas, como dice, desde Juan el Bautista hasta su ascensión al cielo, ¿no? Eran los testigos oculares, pero también había después los apóstoles que seguían con las enseñanzas de las buenas nuevas a los demás pueblos alrededor de Jerusalén, de Judea, extendiéndose hasta Roma en esa época, ¿no?
Así que en realidad el misionero hoy tiene una función parecida a la que tenía el apóstol en cierta forma, solo que no tiene esa autoridad como tenían los primeros apóstoles, obviamente, ¿no? Pero sí es un concepto bíblico porque es una persona enviada por la iglesia a llevar el evangelio a otras personas, ¿no? Especialmente a lugares donde todavía no se conoce la noticia de la gracia de Dios. En muchas iglesias por ahí uno se enfoca mucho en hacer misiones o evangelismo en el propio barrio, o se busca por ahí un barrio en la ciudad donde todavía no está mi denominación, y entonces enviamos a veces a misioneros a misionar en ese barrio para comenzar una denominación a la que pertenecemos, ¿no? Pero estamos aquí hablando del trabajo de misión para llevar el evangelio a los confines de la tierra, ¿no? No significa eso que no sea importante que nosotros trabajemos en misión en nuestro barrio y en los barrios vecinos, pero que no dejemos de lado el trabajo muy importante de alcanzar a aquellas personas que nunca en su historia han escuchado. Porque una vez una persona comparó lo que hacemos muchas veces en la iglesia con la alimentación de los 5,000, donde Jesús repartió los canastos a los discípulos y estos se lo debían repartir a los diferentes grupos que estaban sentados en el pasto, ¿no? Y decía la persona, ¿qué pasaría si los discípulos hubiesen pasado siempre solamente por las primeras hileras, por aquellos que están más cerca? No hubiesen dicho los que están lejos, hey, gente, acá todavía no comimos, ¿no? Y en realidad eso es un poco lo que está pasando en el mundo. Está bien que pasemos los canastos con pan y pescado cerca, pero también es importante que se lo llevemos a aquellos que están lejos, ¿no? El misionero es enviado por la iglesia para servir con palabras, con hechos y con ejemplo. Porque también se escucha a veces de misioneros que se creen pequeños caciques y dueños de la verdad. Y ese no es el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no? Él dijo que debíamos servir con el ejemplo y ser verdaderos siervos. Y eso es lo que creo que Luz y Karen quieren hacer en este proyecto, ir como siervos a servir. ¿Qué pasa si la iglesia no envía a misioneros de ninguna manera? Bueno, está en desobediencia en realidad al mandato de Jesús, ¿no? Porque el mandato que Jesús dejó a sus discípulos se lo pasó también a su iglesia, ¿no? De ir a todo el mundo y a ser discípulos, ¿no? Y a enseñarles todo el consejo de Dios, ¿no? Y si no estamos cumpliendo con eso, estamos de cierta forma como iglesia en desobediencia al mandato de Jesús. Y creo que las iglesias de ustedes, Karen y Luz, están realmente deseando de obedecer el mandato del Señor y participar en las misiones. Si no enviamos, si la iglesia no envía, no le estamos dando oportunidad a los demás para que escuchen, tengan fe y sean salvos, ¿no? Y es lamentable que sea así. Una iglesia que no envía a misioneros muchas veces se desenfoca del encargo principal que tiene como iglesia y que Jesús nos dejó, y comienza la iglesia a girar alrededor de su propio eje. Si pensamos un poco, seguramente vamos a poder pensar en alguna iglesia o denominación por ahí en nuestra propia ciudad donde estemos, donde eso ha acontecido, que la iglesia se gira básicamente alrededor de sus propias necesidades y no mira para afuera de las cuatro paredes, ¿no? Y lo lamentable es que la iglesia, si no envía a la misión para nada y no se involucra, comienza a perder la función principal que tiene,
que es justamente llevar el Evangelio y ser testigos de Dios en este mundo. Y lo más triste es que con el tiempo la iglesia deja de existir. Con Beatriz estuvimos, cuando aprendimos inglés, ya hace mucho tiempo, estuvimos en Inglaterra, en una pequeña ciudad portuaria, y allí fuimos, para no ir a la misma iglesia que iban todos los demás estudiantes, decidimos de buscar en la pequeña ciudad una iglesia donde nos podíamos congregar. Fuimos caminando un domingo a la mañana y nos encontramos con una hermosa construcción, un hermoso templo. Decía iglesia congregacional y dijimos, conocemos esta de Argentina, vamos a ver. Pero las puertas estaban cerradas. Ahí vimos que un pequeño grupo se iba por atrás de la iglesia y lo seguimos. Y resulta que era un grupito de más o menos 15 personas ancianas que juntamente con el pastor se reunían en un pequeño saloncito detrás del campanario. Y eso era todo lo que existía de esa iglesia. Era una iglesia que nos mostraron una vez la nave principal de la iglesia. Cabían más de 500 personas sentadas. Una iglesia hermosa, un templo hermoso, sin gente. Y unos 20 años más tarde, leímos en un periódico que esa iglesia hoy se usa para exhibición de tapetes, nada más que eso. Entonces, una iglesia que se desenfocó completamente y dejó de existir como tal. Ahora, algunas cosas fundamentales que nos parecen a nosotros fundamentales y también bíblicas que deberíamos considerar como iglesia en cuanto al envío, es que idealmente, de forma ideal, la iglesia debería estar involucrada en el proceso de envío desde el principio y en todo el proceso, ¿no? Porque muchas veces acontece que de alguna forma uno de los miembros de la iglesia tiene una carga en el corazón de servir al Señor en las misiones y después sale a capacitarse y la iglesia no está ni muy consciente de lo que el miembro de la iglesia está haciendo. No está consciente a veces porque el misionero que se está preparando no comunica y a veces es porque la iglesia tampoco por ahí se interesa mucho. Lo ideal en realidad sería si una iglesia se involucra desde el principio en la elección de sus misioneros y también en todo el proceso de capacitación y también luego de envío y de sostenimiento mientras están en el campo de trabajo, ¿no? La iglesia debería en realidad enviar a quienes ya vienen desarrollando un ministerio. Yo creo que eso es muy importante, eso lo vemos también en la iglesia de Antioquía. Dice que ellos, los hermanos ahí se reunieron, oraron, estaban ayunando y después el Espíritu Santo les dice que apartaran a Pablo y Silas para el trabajo que Dios les había dado, ¿no? Que era justamente un trabajo de misiones, de llevar la palabra de Dios más allá de sus propias fronteras, ¿no? Y eran maestros de esa comunidad, de esa iglesia, de ese lugar de culto, ¿no? Entonces eran de sus propios maestros, de sus propios líderes, de los mejores ellos enviaron, ¿no? Justamente acá también la iglesia debe estar dispuesta a enviar los mejores. Esto lo escuchamos a veces de algunos pastores que, pero no quiero soltar a tal y tal, porque a fulano de tal, porque lo necesito o la necesito, porque es muy importante. ¿Qué vamos a hacer si se va? Hermanos, yo les quiero animar que si ustedes como iglesia envían sus mejores personas como Karen y Luz y muchos otros, el Señor les va a dar a otra persona para tomar sus lugares. Y el Señor necesita de esa gente en las misiones. Así que no tengamos miedo como iglesia de tomar ese
ese paso de fe que podemos sí dejar ir a los mejores, ¿no? Y de cierta forma estar contentos que el Señor quiere mandar a nuestros mejores, ¿no? Así que no tengamos miedo de ese paso a tomar, ¿no? Y debemos también como iglesia, creo que enviar a nuestro misionero con la mejor preparación posible, ¿no? A veces nosotros mismos hemos tenido, Beatriz y yo, la experiencia con una misión que no voy a mencionar porque no queremos hablar mal de nadie, pero hemos visto una misión que enviaba a su gente muy mal preparada. Llegaban al campo misionero, para así decir, llegaban al trabajo y estaban mal preparados, muy mal preparados, no tenían cursos de capacitación, creían que con la fe solamente y con el entusiasmo ya alcanzaba. Y muchísima gente de ellos, después de 3, 4, 5, 6 meses, volvía a sus iglesias, porque no lo aguantaban, no estaban preparados para su trabajo. Por eso creo que es muy importante que nosotros preparemos bien a nuestra gente, porque si nosotros enviamos a un médico a un servicio, queremos que esté bien preparado, ¿no? Y yo creo que quien va a ser enviado para trabajar en la traducción de la Biblia debe también estar bien preparado. La iglesia, después de enviar, debe seguir conectada con su misionero. Y esto es algo sobre lo cual Beatriz va a hablar un poquito más a fondo el jueves que viene, que tiene que ver también con cuidado integral, pero ya lo vamos a mencionar un poquito hoy. La iglesia, después de enviar, debe seguir conectada con su misionero. Nosotros mismos hemos sido enviados por una iglesia en Europa y ellos nos consideran a nosotros como que el brazo extendido de la iglesia. No somos, qué sé yo, algo extraño, sino que simplemente un brazo extendido de la iglesia. O como nos llaman también colegas que tienen una función de la iglesia, pero en un servicio fuera del país, en otro país. Y en el envío y en el acompañamiento de nuestros misioneros como iglesia, ideal sería si toda la congregación participara de alguna forma. Obviamente no todos pueden participar de la misma forma, pero creo que todos pueden participar en oración y creo que con algunos pesitos cada mes fielmente cada persona probablemente podría. Pero obviamente no se puede exigir eso de cada persona. Pero eso, estoy hablando de situaciones ideales, ¿no? Es aconsejable que la iglesia y el misionero juntos elijan a un intermediario. ¿Qué entendemos por un intermediario? Sería, es por lo menos un consejo que nosotros muchas veces damos. Sería una persona que representa al misionero ante la iglesia o ante las iglesias que lo envían, ¿no? Que la envían. Y que al mismo tiempo también represente a la iglesia ante el misionero, ¿no? Y Beatriz les va a contar acá el ejemplo de cómo ha funcionado para nosotros esto. Sí, nuestra iglesia nos ha enviado hace 33 años ya. Y dentro de la iglesia tenemos un grupo, la iglesia tiene varios misioneros que están apoyando y cada misionero de esa iglesia tiene su grupo dentro de la iglesia que se reúnen, por ejemplo, una vez por mes para orar por estos misioneros. Y nosotros les enviamos nuestros informes a ellos. Y justo hoy se reunió nuestro grupo en una casa del grupo para orar con nosotros y también oraron por esta reunión, esta charla. Y ellos también se responsabilizan de informar a la iglesia
sobre lo que estamos pasando, haciendo. Y una vez cada 2 meses más o menos, ellos tienen un espacio en la iglesia para compartir, ¿no? de sus misioneros. Y eso nos ha realmente ayudado mucho a tener un vínculo muy fuerte con la iglesia, porque dentro de la iglesia, teniendo ese grupo que se preocupa por nosotros, ha sido muy importante, sabiendo que ellos se reúnen una vez por mes para específicamente orar por nosotros. Y también hemos visto el compromiso de ese grupo. Hay gente en ese grupo que han estado desde el principio hasta hoy. Y están ahí todos los meses. Y eso realmente, ellos hacen parte del equipo, ¿no? Ellos son parte del equipo para alcanzar, para estar involucrado en el ministerio, ¿no? Y también lo que veo muy importante es el compromiso, ¿no? de la iglesia, que realmente cada mes ellos nos han apoyado financieramente y no dependiendo dónde estamos, o sea, en la aldea o de vacaciones o tomando un tiempo de divulgación, todos los meses nos están apoyando financieramente. Y eso es un compromiso que ellos han tomado y están obedientes a ese compromiso. Bueno, muchas gracias, Beatriz. El aislamiento, crisis espirituales, problemas matrimoniales o familiares, etcétera, son casi imposibles de monitorar sin estar al lado del misionero. Por eso es muy importante que cada misionero de la iglesia cuente con un representante, un intermediario que se dé bien con el misionero para hacer ese nexo con la iglesia, ¿no? Y con el misionero, para estar justamente al lado de ese misionero. Beatriz va a hablar un poquito más sobre eso el domingo que viene, en más detalle. El jueves que viene. Una cosa que nos parece muy importante como iglesia es, si queremos enviar, es no simplemente enviar así como iglesia independiente, porque muchas veces la iglesia no va a tener ninguna estructura en el otro país donde quiere enviar. Por eso es muy importante que la iglesia se alíe a una agencia misionera. Y hay, por lo general, 2 tipos de agencias, ¿no? Está la agencia de envío, que se encarga de organizar el envío de la persona, pero también está la agencia que recibe al misionero. Por ejemplo, Letra, Argentina, tiene convenios de envío con varias misiones, con varias agencias, y tenemos también convenios con agencias misioneras en los países. Por ejemplo, en Brasil tenemos un convenio con el Summer Institute of Linguistics, que ya tiene un trabajo de traducción y alfabetización desde hace mucho tiempo en Brasil, y tenemos un convenio con ellos para que ellos puedan recibir al misionero allá. Es importante que la iglesia y las agencias hagan acuerdos de envío. Esto es muy importante porque en esos acuerdos se pueden describir claramente las responsabilidades que tiene la iglesia, el misionero y la agencia, y también las responsabilidades mutuas que tenemos entre sí, ¿no? Porque no es solo cuestión de que cada uno haga su trabajo, su responsabilidad, sino que también es importante que las partes estén comunicándose entre sí, ¿no? Eso sería un escenario ideal en realidad, ¿no? Es importante hacer acuerdos de adscripción. Es una palabra un poquito complicada, ¿no? Pero significa asignar a una persona un servicio o a un destino concretos, ¿no?
Por ejemplo, justamente lo que dijimos de Brasil, Letra tiene un convenio de adscripción para una pareja que trabaja en Brasil, son miembros de Letra, son miembros de una iglesia en Buenos Aires, pero están adjudicados a una agencia misionera que trabaja en el país. Y les dan a ellos una estructura de trabajo. Les dan cobertura, les dan guía, les dan un ámbito en el cual ellos se pueden sentir como parte, miembros y recibir guía y consejo también de sus colegas. Eso es muy importante porque no es aconsejable enviar a un misionero para que después esté solo, suelto en el campo misionero. Eso es muy desgastante y no lo aconsejamos. Es importante que se haga un acuerdo entre agencia de envío y agencia que recibe, que enumere las responsabilidades, ¿no? Así como he dicho, Letra tiene un convenio con una agencia en Brasil y en Papúa Nueva Guinea también estamos en conversación ahí. Mariela del Pozzi, que es la directora de Letra, está trabajando en convenios justamente también con una agencia misionera allá en Papúa Nueva Guinea que las va a recibir a Luz y a Karen. Y también son importantes los acuerdos del mismo obrero con la agencia receptora. Porque si yo voy a ser como misionero o Luz y Karen van a ser parte de una agencia allá que trabaja en el país, es importante que ellas tengan un acuerdo con esa agencia que las recibe, ¿no? En esos acuerdos, por ejemplo, el obrero se compromete a normas de conducta, se compromete a desarrollar de forma transparente y diligente el proyecto asignado, porque no va de vacaciones, sino que va a trabajar, va a servir. Y también se compromete a participar en las capacitaciones, retiros, conferencias y otras cosas que la misma agencia receptora ya va a ofrecer a sus miembros. ¿Qué pasa si un misionero o una iglesia no sostiene a su misionero económicamente? Lamentablemente no es un escenario puramente teórico, sino que acontece muchísimo. Lamentablemente acontece mucho que las iglesias muy animadas envían a su misionero y después de 2, 3, 4, 5, 6 meses comienza a olvidarse de su apoyo y esto es muy dañino. Lamentablemente algunas biografías de misioneros de siglos anteriores idealizaban la idea de que ir por fe en la provisión de Dios es ir sin sostén financiero, ¿no? Y se idealizó mucho esa idea, pero en realidad se trabajaba de forma muy independiente muchas veces en la misión en esas épocas y muchas veces los misioneros no reportaban a sus iglesias en casa, ¿no? Misioneros que no reciben un sustento razonable y mensual de su iglesia, muchas veces son obligados a depender de la bondad de sus colegas. Nosotros hemos visto eso también en Brasil. Al lado de nuestra agencia misionera de la base, había otra base misionera de otra misión. Nuevamente no la voy a mencionar. Y estos pobres misioneros muchas veces venían muy mal preparados y con muy poco sostén financiero de sus iglesias. Muchas veces no tenían ni qué comer. Y cuando alguien de nosotros iba a la ciudad con el auto, hacían dedo para, por favor, que los llevemos juntos, porque no tenían ni dinero para pagar el ómnibus, el colectivo. Y muchas veces hemos escuchado en esos viajes a la ciudad, llevándolos, historias muy tristes de cómo sus iglesias se habían olvidado de ellos y que no les quedaba otra cosa que volver a sus casas, ¿no? Y muchos de ellos, de hecho, regresaron a sus casas. Otros que se quedan a veces,
están obligados a buscar alguna manera de sostenerse en el mismo país, trabajando, buscando un trabajo, plantando, con ganadería, con proyectos, pero el problema es que reduce mucho su efectividad en la obra y trae desánimo y también causa una muy alta rotación de misioneros, que, por ejemplo, una persona viene, después de 6 meses no está más, viene otra persona, toma su lugar, se queda 6 meses, no está más, viene otra persona, simplemente porque no tienen las situaciones financieras para quedarse. Una vez un hermano norteamericano, miren hermanos, que acá no estamos hablando de Argentina, sino que un colega norteamericano me contó la siguiente historia. Dice que cuando él se fue a Estados Unidos como jovencito a la escuela bíblica a estudiar, llegaron sus padres a visitarlo un día y él estaba rebuscando entre la ropa usada que la escuela bíblica había recibido como donación de varias iglesias, cajones enteros de ropa usada, y él lo que hizo, este joven, fue buscar en cada bolsillo de cada pantalón y de cada camisa, de cada saco, para ver si no encontraba algún dólar perdido. Y dice que en un momento, con mucha alegría, encontró un billete de $5 que estaba en uno de esos bolsillos, ¿no?, de la ropa usada que habían recibido. Y el padre, su papá, cuando lo vio el $5, dijo: hijo, necesito que me des los $5 porque no tenemos para cenar hoy. Entonces, esa historia, de cierta forma, comprueba que Dios provee, ¿no? Dios provee en esos momentos, pero también nos muestra que la iglesia no debe abandonar a su misionero. No debería estar en una situación como esa familia estuvo, ¿no? Enviar nos compromete económicamente con el Señor y con nuestro obrero. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros entendamos eso, que no es un compromiso que nosotros hacemos de forma liviana, simplemente con nuestro obrero, sino que es un compromiso también que hacemos con el Señor, porque Él finalmente es el que nos ha enviado, ¿no?, a hacer este trabajo. Así como Karen y Luz no van por su propia voluntad y no van porque se van de vacaciones o porque es exótico, sino que van por obediencia al mandato del Señor. Así creo que es importante que entendamos, ¿no?, que es un trabajo de la iglesia en realidad. La iglesia que envía, ella también sustenta. Lo vemos eso en los ejemplos de la iglesia de Antioquía y de la iglesia de Filipos, que los filipenses fueron los más, Pablo decía, los más fieles en el sustento del misionero Pablo en esa época. Y es muy importante que las iglesias estén siempre apoyando, respaldando a sus misioneros. Es importante que la iglesia y el misionero trabajen con un presupuesto que el misionero necesitará en el país en el que va a servir. Porque, ¿cómo es que una iglesia va a saber cuánto el misionero necesita? Pero eso es una pregunta que la agencia de envío puede, con una pregunta en la que la agencia de envío puede ayudar a la iglesia y al misionero con un presupuesto. Y esto es algo que Mariela del Pozzi también ha estado haciendo con Luz y Karen seguramente, y es un paso muy importante que vayamos con un presupuesto que sea razonable. Y queridos hermanos, si una iglesia se da cuenta que el presupuesto es muy grande, lo mejor que podemos hacer es invitar a otras congregaciones a unirse en el apoyo del obrero. Porque en realidad es una cosa muy hermosa, es un privilegio como iglesia poder enviar a misioneros al campo, ¿no? Y justamente para que estén involucrados en la importante labor de traducir la palabra de Dios a los idiomas de los pueblos que todavía no la tienen.
Y es importante que la iglesia o las iglesias hagan un compromiso de asegurarse de que se suplan mensualmente las necesidades financieras. Es justamente lo que decía Beatriz en un punto que ella mencionaba también, que el equipo, la iglesia que nos envió a nosotros, nunca en ningún mes nos falló. También cuando sabían que estábamos en vacaciones que necesitábamos, ¿no? Nunca jamás nos han fallado, y eso creo que es una cosa de la que podemos aprender acá en Argentina. Una iglesia que se atrasa en su compromiso necesita que se le recuerde su compromiso. Es lo que hizo Pablo con la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto se había comprometido con una ofrenda para los santos en Jerusalén, y en algún momento parece que las prioridades fueron otras y comenzaron a olvidarse, y Pablo se lo tuvo que hacer recordar. Bueno, hemos llegado al final de nuestra participación aquí y queremos abrir ahora para preguntas. No sé si para nosotros puede ser, o si no para Luz y Karen también, como quieran. Sí, pueden desactivar sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. Ahí vi en el chat que Sofía puso que la idea sería, a lo mejor, que varias iglesias se comprometan en el envío de un obrero. Simplemente una afirmación que decía Sofía. Pero si hay preguntas, pueden desconectar su micrófono o en el chat y yo las leo. Hola. Sí, yo quería preguntar respecto a cómo adoptan ustedes este lugar, porque muchas veces he oído de que el misionero que quiere, por ejemplo, ir a servir a Asia es porque ya estuvo trabajando con personas de Asia dentro de su propio país o en su contexto, o el que quiere ir a predicar a tal lado, a llevar el evangelio, ¿no? Y no conozco yo, pero imagino que no debe haber gente de Papúa Nueva Guinea acá en Córdoba. ¿Cómo llegan ustedes a adoptar a estas etnias, a este lugar, a este país, para hacer este trabajo de traducción? Bueno, Karen. Esa pregunta es para ustedes, ¿eh? Sí, bueno, yo conté un poquito al principio cuando me presenté que después de pasar mi proceso de capacitación en Perú, llegué y le pregunté a la directora, bueno, ¿cuáles son las opciones? Y me dio un abanico de opciones, y bueno, justo estaba la posibilidad de que Karen se fuera a Papúa y sola, entonces era una posibilidad de acompañarla. Pero Karen, vos cómo contaste, o sea, lo mío no fue por información directa sobre Papúa, sino más bien, bueno, ¿a dónde se puede ir hoy? ¿Cuál es hoy una puerta abierta? Porque ya terminé mi capacitación, y ¿a dónde puedo ir? Y en ese momento surgió lo de Papúa. Vos, Karen, ¿cómo querés contar? Sí, más o menos parecido a Luz, el hecho de consultar con nuestro liderazgo acá en el país qué necesidades hay en cuanto a la traducción, o qué lugares hay abiertos hoy digamos. En ese momento, bueno, Mariela del Pozzi ha trabajado durante 8 años en Papúa Nueva Guinea, en desarrollo lingüístico y en otras áreas, y entonces ella nos comentó acerca de la necesidad y la posibilidad que había de esa puerta abierta en Papúa. Y así se dio que yo viajé en el 2018 y después, bueno, Luz conoce acerca del proyecto y se suma también. Gracias, chicas. Tenía por ahí eso que no sabía si era un mito o no, si realmente uno tiene que amar y adoptar la etnia antes de comprometerse, o va siendo simultáneo en el proceso de capacitación. Gracias. A mí lo que me pasó fue que yo, hasta que no tuve hablando de esto, ¿no?, del proceso de envío de la iglesia, hasta que no tuve la aprobación total del cuerpo pastoral de mi iglesia,
yo no podía identificarme con el grupo. Era como que sentía, bueno, yo presento el proyecto a la iglesia y esta es la posibilidad. Pero ellos tomaron un proceso, ellos tuvieron un tiempo para orarlo, para pensarlo, y el día que recibí el mensaje diciendo, bueno, es aprobado el proyecto, ahí automáticamente yo ya arranqué a full con Papúa. Pero no fue hasta ese momento que yo tenía la confirmación que yo adopté verdaderamente el país. Así que es como que mi caso es un caso bastante diferente. Pero sí hay muchas historias de personas que lo adoptan antes, y Rodolfo puede contar su caso también, que creo que es bastante diferente también. Sí, bueno, yo creo que lo más importante, habiendo estado en la misión y también habiendo estado un tiempo en la dirección de una misión, lo que el liderazgo de una misión receptora, de una agencia receptora, desea en realidad, lo mejor sería si un misionero viene con la disposición de servir donde más falta haga, ¿no? A veces inclusive se complica un poco cuando un misionero ya viene con una etnia adoptada en su corazón, porque hace 3, 4 años que escuchó de esa etnia, comenzó a orar con su iglesia, la adoptó y está 100% seguro que se va a trabajar con esa etnia, pero no se enteró que entre tanto ya hay otro misionero que comenzó a trabajar con esa etnia. Y después siente como que, pero ¿cómo? ¿El Señor me guió mal o qué? Y me robaron mi gente, ¿no? Por eso a veces es mucho mejor ir con una actitud de, Señor, acá estoy, quiero servir donde más falta haga, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Es una pregunta que muchas veces la gente tiene. Es una buena, muy, muy importante la pregunta. En nuestro caso en Brasil, cuando llegamos en Brasil, el liderazgo de la agencia nos sugirió a dónde pudiéramos irnos para servir. Y obviamente nos dieron un tiempo también para pensar y orar, pero empezamos con ese grupo que sugirieron y trabajábamos por 7 años con ellos, y después cambiamos nuestro ministerio y trabajamos en otro grupo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No queremos tardarlos mucho. Si está todo claro, entonces muy bien. Parece que estamos, Karen y Luz. Parece que sí, parece que está todo claro. Bueno. Siempre los misioneros de misiones dejan las cosas claras. Sí, me gustaría si podían contar las chicas también en esto que hablaron ustedes de enviar el misionero ya preparado y que ya viene trabajando, ¿en qué áreas han estado sirviendo ustedes en sus congregaciones locales? ¿Cuáles son los ministerios que han estado desarrollando? Bueno, empiezo yo, que estoy con el micrófono activado. Bueno, yo comencé con un trabajo en un barrio pequeño acá de la ciudad de Posadas. Comencé con desarrollo de enseñanza de discipulado para una iglesia que comenzaba. Siempre estoy involucrada en la movilización misionera también de la iglesia, en todas las áreas prácticamente de la iglesia. De hecho, estuve mucho tiempo queriendo aprender instrumentos, después me di cuenta que no era lo mío. Así que con niños también tuve oportunidades de trabajar con jóvenes, y bueno, el mayor tiempo fue en el área de la movilización misionera.
A mí se me cortó, así que yo no escuché la pregunta, mil disculpas. ¿En qué áreas, Luz, has estado involucrada en tu iglesia antes de comenzar, digamos, con todo la capacitación y todo? En todas. Sí, sí, ahí me hacen señas las personas que no debería estar mirando yo. Sí, bueno, siempre he estado en el área de misiones, y también a lo largo, bueno, desde que me convertí al cristianismo, por decirlo de alguna manera, siempre estuve involucrada en todo, con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, en el de evangelismo. En el único que no estuve, en el de deportes. No sé si eso te dice algo, pero en el de evangelismo y deportes nunca me pude involucrar. Pero ahí está esa chica que hace señas, en este momento me está ayudando a entrenarme físicamente para Papúa, porque es todo un desafío el lugar donde vamos a vivir. Así que ella es mi personal trainer en este momento, me enseñó a nadar, me está enseñando a hacer ejercicios un poco más pesaditos para estar preparada, así que ella hace señas. Pero sí, he estado la mayor parte del tiempo en el área de misiones, siempre involucrada. Entonces, Luz, que se unan al equipo, ¿no? Que si ya está preparada. ¿Quién? Y Sí, tu Diego entrenadora. Sí. Diego y Y su Vicky para esposo. ir a enseñarnos resistencia en Papúa. Sí. Vicky y Diego también van a empezar su proceso porque también tienen claro que se van a ir de Argentina. Bien. Bien, bien. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta más? Si no, ¿qué hacemos, Karen? ¿Alguien de ustedes quiere orar? Sí, creo que voy a orar yo, Rodolfo, porque estoy conectada en 2 lugares, así que, o si querés cerrar orando vos también. No, está bien, vos estás ahí con los hermanos en el templo, así que es importante que ores vos. Bueno. Papá, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de Rodo, de Bea, por su ministerio, por sus experiencias, Señor. Gracias porque ellos han dispuesto este tiempo para enseñarnos, para ayudarnos, Señor, a comprender un poco más de manera completa, Señor, tu obra, tu obrar a través de tu iglesia también, Señor, en este tiempo. Y qué es el enfoque o cuál es el enfoque que debemos tener en este tiempo, Señor, que es las misiones, Señor. Y que, como decía Rodolfo, que no suceda esto, Señor, de que una iglesia deje de existir por no ser parte de la obra misionera, Señor. Oramos y pedimos que tu bendición esté con cada uno de los que están escuchando hoy, que sigas hablándole a sus corazones también, Señor, y que sigas obrando a través de tu iglesia nacional en Argentina y hacia todo el mundo, Señor. Te damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo, y gracias, papá, por lo que se viene también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a tratar de conectarme, ahí se me ve un poquito. Bueno, muchas gracias a todos por participar y quedaría la última charla programada para el jueves próximo, pero si quieren algún tema específico, por ahí podríamos charlarlo con Rodolfo y Bea después, más adelante. Así que muchas gracias, Rodo, Bea, por este tiempo, y gracias, Luz, también por estar hoy, y todos los que han estado. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Karen. Chao, Gracias. chao. Gracias a Chao a todos, un todos. abrazo. Saludos. Chao, Ana, nos vemos en Córdoba, Ana. Dieguito, Vicky, hola, hola. Nos vemos, bendiciones. Hermosos, ¿Y la hermosos. Lili y el Rafa se esperan o no? Sí, los espero. Besito, Nati, chao, Norita. hermoso. Nori, hola, Norita. Hola. Oh, chao, Jenny. Ah, hermoso. Ah, that's Norita.